Cuando hablamos de sistema osteoarticular o osteomuscular y las lesiones que se presentan en este sistema, pues nos daremos cuenta que son las lesiones que detectaremos en nuestra evaluación secundaria. Quiere decir que en el momento que activemos la cadena de atención de víctimas, recordaremos que en la evaluación primaria atenderemos las situaciones potencialmente fatales para nuestra víctima y en la evaluación secundaria nos dedicaremos a las lesiones como estas, las osteomusculares, fracturas, esguinces, luxaciones, listo, hemorragias internas, inmovilizaciones que tengamos que hacer, lo haremos en la secundaria y en la primaria dejaremos las cosas potencialmente fatales. Entonces, cuando hablamos de sistema osteoarticular, cuando hablamos de cómo vamos a detectar nosotros una lesión a nivel de este sistema, en esta evaluación secundaria utilizaremos una sigla que nos da a entender o nos da la mnemotecnia para recordar que debemos buscar en la evaluación secundaria y es DIAS, D-I-A-S, deformidades, inflamación, heridas abiertas que se me hayan volado en la evaluación primaria, sensibilidad o dolor y yo agregaría una extra que es crépitos. El crépito es cuando tocamos y suena como... ¿Listo? Quiere decir entonces que para evaluar las lesiones del sistema osteomuscular debemos tocar. ¿Listo? Y cuando hablamos de tren superior, es decir, hombro, húmero, codo, antebrazo, muñeca, mano, debemos tocar cada una de esas partes para buscar deformidad, inflamación, heridas abiertas, sensibilidad o dolor y crepitaciones. ¿Listo? Y crepitaciones. Esto lo que nos estará diciendo es, hombre, probablemente nos da una sospecha de que nos estamos enfrentando a una lesión del sistema osteomuscular, ya sea una luxación, ¿listo? Ya sea un desgarro, entonces nos dará a entender que está afectado ese sistema y empezaremos a actuar a cabalidad. Muy bien, entonces vamos a hacer, antes de ver cada parte, vamos a hacer algo general. La mayoría de las lesiones de tren superior las podemos complementar en su manejo con un cabestrillo. ¿Listo? Las complementaremos con un cabestrillo. Entonces miraremos la forma adecuada de improvisar un cabestrillo, exceptuando que pues llevamos en nuestro botiquín un cabestrillo personal, pero la mayoría de veces no lo hacemos. De pronto podemos conseguir una venda triangular como la que les voy a mostrar. Generalmente en las droguerías grandes las venden, está hecha como con tela quirúrgica, entonces son muy delgaditas. Esta que les voy a mostrar es de tela, pero la técnica es exactamente la misma. ¿Listo? ¿Por qué la importancia del cabestrillo? Porque no diría todas las lesiones con el cabestrillo complementamos el manejo. Ya miraremos la regla para evaluar o para inmovilizar una extremidad, pero empecemos con cabestrillo. O sea, sabemos que es un arma fundamental para nuestro manejo, para atacar una lesión osteomuscular de tren superior. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esta venda. Esta es una venda triangular. Ya me voy a alejar un poco. Voy a llamar a una persona para que nos colabore. ¿Listo? Sí, sí. Angélica nos va a colaborar. ¿Listo? Esta venda es una venda triangular. ¿Listo? Lo importante de esto es que cuando vayamos a hacer nuestro cabestrillo, la puntica, la punta de la venda, va a ir hacia el codo. ¿Listo? Entonces imaginémonos que ya tiene la lesión en este bracito. Yo lo que hago es coloco mi venda triangular. Acá vendrán muchas otras cosas, ya las miraremos. ¿Listo? Aquí solamente estamos viendo cómo vamos a utilizar el cabestrillo. Ya miraremos cómo serán los medios de inmovilización. Llego, coloco mi cabestrillo,
lo paso por detrás, ¿listo? Llego, amarro con un nudito cualquiera, no tiene gran importancia. Lo importante es que quede como el cabestrillo. Si nos sobra mucha tela, digamos que es una venda mucho más larga, podemos hacer aquí un nudito. Pero lo más importante, aparte de que el cabestrillo lo que nos intenta es de que ella pueda soportar su brazo cómodamente sobre esta tela. Aparte de esto debemos quitar este movimiento, si no el cabestrillo realmente no estaría haciendo una adecuada función, y para eso lo voy a hacer en este caso con este cordinito, pero podemos utilizar una venda, una tela, cualquier cosa que tengamos a la mano. Levantamos, pasamos por debajo del brazo, listo, y venimos hasta la otra parte y aseguraríamos nuestro cordino, listo, para que ella no pudiera tener esta movilidad. Esa sería la forma indicada de realizar un cabestrillo improvisado con una tela triangular. Es lo más fácil. Existen otros métodos de fortuna para poder inmovilizar o utilizar un cabestrillo, pero este se me hace el más cómodo, ¿listo? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que las mayorías o todas las lesiones de miembro superior o de tren superior deben ir acompañadas, aparte del medio de inmovilización, aparte del vendaje y el medio de inmovilización, deben venir acompañadas de un cabestrillo, sobre todo si la persona pues va a tener que caminar. ¿Listo? Si solamente tengo una lesión en su tren superior, pues si la persona puede caminar, esto le va a ayudar muchísimo, va a disminuir el dolor, va a disminuir la molestia, va a ser más cómodo para la víctima y probablemente va a poder hacer su marcha sin ningún inconveniente. ¿Listo? Cabestrillo. Muy bien. Ahora miremos, antes de continuar, vamos a ver la técnica para colocar nosotros un medio de inmovilización. Toda fractura, listo, toda fractura, toda lesión cerrada también del sistema muscular, contusiones, esguinces, listo, desgarros, deben llevar un vendaje, listo. El vendaje le va a dar estabilidad a la fractura, aparte del medio de inmovilización, listo. Entonces deben tener un vendaje. Un vendaje, vamos a hacer un vendaje aquí, imaginémonos que hay una lesión a nivel de antebrazo, listo, voy a hacer un vendaje, este vendaje en espina de pescado, es muy fácil de realizar, genera compresión, nos ayuda también para disminuir las hemorragias, listo, lo pueden buscar en YouTube, hay muchos tutoriales para hacer este vendaje, es muy sencillo, pero es fundamental que a pesar de que yo coloque el medio de inmovilización con las reglas que vamos a ver para inmovilizar, debo colocar un vendaje antes del medio de inmovilización, como este, si lo ven, se ve como la espina del pescado, se llama así, vendaje en espina de pescado. Esto va a dar estabilidad a la zona, a la lesión que tenemos aquí, sea muscular, articular o ósea. ¿Listo? Y es lo primero que debo colocar en el momento de haberme enfrentado a una fractura o una alteración del sistema osteomuscular. ¿Listo? Vendaje. ¿Listo? Y ya después tendríamos que colocar nuestro medio de inmovilización. Ya miraremos cada uno. ¿Listo? Pero les doy la regla general del medio de inmovilización y es: si yo tengo una fractura a nivel de o a la mitad de un hueso largo, ¿listo? Debo inmovilizar la articulación distal, ¿listo? O sea, la más lejana a mi cuerpo, ¿listo? Tengo que disminuir este movimiento y la articulación proximal. Quiere decir, si la fractura es la mitad del hueso largo, tengo que inmovilizar desde la mano hasta acá arriba, pero acuérdense que como tenemos un cabestrillo, podría colocar mi medio de inmovilización hasta el codo y restringir este movimiento con un cabestrillo. ¿Listo? Si por el contrario la lesión es hacia la articulación, ¿listo? Debería inmovilizar mi hueso largo distal, ¿listo?
y mi hueso largo proximal, mi medio de inmovilización, desde acá hasta el codo. Y a pesar de que no tengo que restringir este movimiento, ideal un cabestrillo para que la persona vaya cómoda con su bracito colgando y sujeto. ¿Listo? Esas son las reglas que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar un proceso o una tensión de una fractura. ¿Listo? Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, iniciemos. Cuando hablo de lesiones de tren superior, ya vimos las partes, empecemos por hombro. Las lesiones más frecuentes en hombro, ¿listo? En hombro son las luxaciones. Pueden haber fracturas también, fracturas de las partes óseas del hombro o de la clavícula, ¿listo? Pero la más frecuente es la luxación. La luxación quiere decir que hay una cavidad que recibe mi huesito, ¿listo? Y ese huesito se salió de esa cavidad, ¿listo? Y sería de la cavidad de aquí del hombro, mi húmero o mi cabeza del húmero, se sale de esa cavidad que la conforman varias estructuras como la escápula, la clavícula, el holocráneo, ¿listo? Y saldría de esa cavidad y lo más característico, ¿listo? Lo más característico de esto es la deformidad. Se va a ver deforme este hombro, se va a ver aplanado y aquí el deltoide se aplana, se cae el brazo y hay una limitación importante para realizar estos movimientos. ¿Listo? La mayoría de ocasiones ocurre en personas que sufren de estas luxaciones de hombro a repetición, pero también pueden provocarse por trauma, se puede salir de esa cavidad y genera mucho dolor, mucha limitación para la funcionalidad y lo más característico es la deformidad. ¿Qué debemos hacer en el momento en que nos enfrentamos a una luxación? Nos dice que solamente personal que se encuentre capacitado y donde sepamos que estamos en un área remota en donde por lo menos en 1 o 2 horas no vamos a llegar a un centro de atención médica definitiva, la recomendación es desluxe el hombro. ¿Listo? Si y solo si está seguro que no hay fractura asociada. Quiere decir que el hombro se luxó secundario a otro mecanismo que no sea por un golpe. ¿Listo? Si la persona cae, probablemente se salió ese hombro, puede ser, y si no somos expertos tocando esos huesos, puede ser que la persona tenga una fractura asociada y no deberíamos intentar desluxarlo. Si la persona es una persona que se luxa a repetición y tenemos los conocimientos para desluxar ese hombro, ya sea por cualquiera de las técnicas, la hipocrática, la de Cunningham, la de Kosher, cualquiera de esas, intentaríamos desluxarlo. ¿Listo? Si no tenemos la capacitación, lo que haríamos es colocamos un vendaje abultado en la axila, ¿listo? Y pondríamos un cabestrillo en el cual entraría a descansar ese hombro y luego lo trasladaríamos a un centro de atención médica para que le desluxen su hombro, mirar si de pronto hay una fractura, le tomen una serie de radiografías, bueno, todo este tipo de cosas. ¿Listo? Hombro. Después de hombro hablaríamos de húmero. ¿Listo? El húmero es un hueso largo, bastante fuerte. Para fracturar el húmero realmente se necesita una fuerza significativamente importante para que ese húmero se fracture. ¿Listo? ¿Qué deberíamos entonces inmovilizar el húmero? Si tengo mi hueso largo, debería inmovilizar este movimiento y este movimiento. ¿Listo? Entonces pondría y colocaría mi medio de inmovilización. Y aquí hablaremos del medio de inmovilización que se recomienda más para áreas remotas, que es este. Son las férulas maleables o las férulas SAM Slim, el nombre comercial, pero se conocen como férulas maleables, son muy livianas,
vienen acolchaditas, listo, se pueden cortar, no son incómodas, las puedo cargar en cualquier lado, me sirven para todo tipo de inmovilización. Por ejemplo, si yo quisiera inmovilizar este lado, entonces lo que hago es, le hago una cunetica, listo, hago una cunetica o un cucuruchín a mi férula. ¿Para qué? Para darle rigidez a la férula. ¿Listo? Digamos que yo corto esto, no tengo esto, y coloco hacia la parte externa de mi húmero, después de mi vendaje, coloco y movilizo, ya sea con una otra venda, con un cordino. Realmente ya no tiene que ser tan necesario un método bonito que se vea para colocar el medio de inmovilización. Lo importante es que sea funcional y lógicamente mi cuerpo iría descansado sobre el cabestrillo. ¿Listo? Cuando hablamos de húmero, ¿cómo reconocemos? Acuérdense de la sigla Díaz. Tocaremos o miraremos deformidades, buscaremos de pronto heridas abiertas porque puede ser una fractura abierta, listo, o una fractura expuesta, donde hay exposición de material óseo. Deformidades, heridas abiertas, inflamación, sensibilidad al tacto y crépito. Listo, el crépito es ese crujido que puede haber cuando tocamos el hueso. Va a haber una limitación importante para la función. ¿Listo? Seguimos. Húmero. Ahora vamos con codo. El codo es una estructura en donde pasan algunos sistemas vasculonerviosos importantes, y por eso la recomendación cuando hay una lesión en codo es inmovilizar en la posición en la que encuentre el codo. Quiere decir, si yo tengo una lesión en codo y el brazo está así, la inmovilizo así. Acuérdense, es una articulación, inmovilizo el hueso largo y el hueso largo. Quiere decir, inmovilizo todo esto y me voy con un cabestrillo. Pero si yo encuentro así el brazo, así lo inmovilizo. ¿Listo? No intentemos llevar a la posición anatómica normal un codo, y más si no tenemos la experiencia para manejar, por ejemplo, luxaciones de codo. Inmovilícenlo en la posición encontrada, como esté, no fuercen a llevarlo a un cabestrillo. Si no se puede, no se puede. Es mejor mantener ese codito como lo encontramos. ¿Listo? Y igual utilizamos una férula Sam Slim, listo, para solventar esta situación. Muy bien, cuando hablamos de antebrazo, son las fracturas más frecuentes de tren superior, las de cúbito y radio. Generalmente tienen una deformidad importante. Se ve que viene el bracito y aquí sube y aquí queda la mano, o hacia abajo. Listo, generalmente coge como una forma de tenedor, porque esos huesitos cuando se fracturan, pues generalmente producen desplazamientos. Si el personal no está capacitado, o sea, no tiene una instrucción en cómo reducir una fractura, es decir, la fractura a su posición normal, que si tengo la manito aquí arriba, la cojo y la llevo a su posición normal, la inmovilizaremos como la encontramos. ¿Listo? Y recuerden, si es en la mitad del hueso largo, inmovilizaremos esta articulación y esta la inmovilizaremos con el cabestrillo. Así ahorraremos un poco de férula SAM. Si la fractura es más hacia la muñeca, listo, lo que nos dice la recomendación es que aparte de la inmovilización, coloquemos algo abultado en la mano de la persona para que coja este movimiento. Es como una posición anatómica, ¿listo? Y ahí lo inmovilizamos para que disminuya las secuelas o las consecuencias que puede traer esa fractura a nivel cercana a la muñeca. Si hablamos antebrazo, muñeca. Cuando hablamos de dedos, ¿listo? Dedos de la mano, la mejor forma para inmovilizar dedos son con los famosos bajalenguas o con palitos de paleta. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso podemos un palito,
listo, un palito de estos que es un bajalenguas, listo, y la idea para inmovilizar, y es una recomendación que les doy de aquí en adelante, y sobre todo va para tren inferior más que para tren superior, siempre inmovilicen hacia donde se genera el movimiento, ¿listo? Mi movimiento, digamos, de este dedo va así, entonces pongo mi medio de inmovilización así. Muchos dicen, no, pues le pongo varios medios de inmovilización. Sí, lo podemos hacer y se puede ver hasta mucho más coqueto, pero gastamos mucho material y probablemente en un área remota el material es escaso. Entonces tratemos de aprovecharlo y de la mejor manera, saquémosle ese provecho de la mejor manera. Y entonces lo que haríamos, si yo tengo este dedito que tuve una fracturita, listo, lo que hago es coloco mi medio de inmovilización debajo del dedito y miren, coge parte de mi mano, listo. Lo aseguro, listo, aseguro mi medio de inmovilización, aseguro con el dedo del lado, listo. Y muchos me dirán, pero ¿por qué con el dedo del lado? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo muevo este dedo, miren, se me mueve el otro, ¿listo? Entonces si tengo, digamos, en este dedo del centro, pues trato de inmovilizarlo con los dos dedos adyacentes para evitar el movimiento. Y como está larguito, también inmovilizaremos acá esta zona con un esparadrapo, con cinta, evitando que se mueva todo el dedito, porque acuérdense, hay músculos que están interconectados, como el común de los dedos, el propio de los dedos, hay músculos comunes para estos dedos que hacen que si yo muevo un dedo, se muevan los otros, entonces por eso trataremos de inmovilizar con los deditos aledaños, ¿listo? Igualmente, si tengo luxaciones en los dedos, si tengo el entrenamiento adecuado, pues intentar siempre desluxarlos, si no, lo dejaremos inmovilizado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esto es más o menos algo de tren superior. Vamos a ver ahora algunos métodos que llamamos de fortuna, si no tengo ningún medio de inmovilización. Entonces, por ejemplo, para cabestrillo, si no tengo más medios de inmovilización, lo que hago es utilizo mi saquito, ¿listo? Y puedo generar un cabestrillo, ¿listo? Cuando hablamos de brazo, si no tengo ningún medio de inmovilización, puedo inmovilizar mi brazo al mismo cuerpo, ¿listo? Podemos utilizar las varillas internas del morral, ellas son de aluminio, funcionan muy bien como medios de inmovilización. Pero si no tenemos más, cogemos con un cordino, con telas, con lo que haya a la mano y empezamos a coger y lo amarramos a mi cuerpo, amarro acá abajo, para que no tenga ningún tipo de movimiento, ¿listo? No son métodos que sean panacea, es decir, no son métodos que hagan toda la función que queremos con un medio de inmovilización, pero no habiendo más, son cosas que nos pueden solventar y salvar de alguna situación de peligro o una situación de emergencias. ¿Listo? Muy bien. Chicos, esto es de tren superior. En la próxima miraremos tren inferior. ¿Listo? Y de pronto le meteremos síndrome del arnés, que también lo estaban pidiendo por ahí. Vamos a resolver entonces algunas dudas que tengan en el momento con respecto a estas inmovilizaciones de tren superior, a estas lesiones osteomusculares y articulares de tren superior. No sé qué preguntas hayan. Eh, Alejandro Castro, de manera coloquial hablan de músculo abierto. ¿Es verdadero el concepto? ¿Cómo tratar en primeros auxilios? Bueno, no es tan verdadero el concepto. Realmente cuando hablamos de ese músculo abierto es un desgarro muscular. Quiere decir que las fibras de ese músculo se estiran de tal manera que se rompen. ¿Listo? Es bastante doloroso, se detecta fácilmente porque al tocar hay incapacidad para mover,
lo que podemos hacer es utilizar algo que se utiliza en heridas cerradas o en hemorragias internas cerradas, que lo reconocemos con la sigla CAFE, que es compresión, un analgésico de venta libre, sí, solo si la persona no es alérgica, frío, listo, elevación y algo de reposo. ¿Listo? Y podríamos, después de unos días, ese músculo, esas fibras se van recuperando y va mejorando la sintomatología. ¿Listo? Muy bien. Viejo George, ¿cómo te entrenas en desluxar? Realmente entrenarse en desluxación es saber muy bien la técnica que se va a usar, y la única forma para entrenarse es enfrentándose a luxaciones. ¿Listo? No es que haya un simulador que nos diga, no, luxar, con este simulador te va a hacer la parafernalia de que si estuviera una luxación. No. La única forma es entrenarse bien en la parte teórica, mirarlo muy bien, saber muy bien esa técnica, y cuando te enfrentes, pues sin miedo, intentarlas. ¿Listo? Es la única manera. José Truque, costillas, ¿cómo se hace? Bueno, muy bien. Cuando hablamos de fractura de costillas, sea de una o varias costillas. Cuando hablamos de varias costillas, estaríamos hablando de algo que se llama como un tórax inestable. Es decir, que mis costillas se rompieron y cuando respiro se van a hundir diferente, va a haber un movimiento que se llama un movimiento paradójico. ¿Cómo debemos fractura de costillas? Uno, no entablillen con nada. No lo venden alrededor del tórax con nada. ¿Listo? Realmente muchas veces dicen, no, póngale una vendaje aquí alrededor del tórax. No. ¿Por qué? Porque va a restringir el patrón respiratorio. La persona tiene un proceso de dolor que hace que respire mal, y con eso restringimos su patrón respiratorio. ¿Qué debemos hacer? Si no tenemos absolutamente nada, la recomendación es que con el mismo brazo, imaginémonos que fueron estas costillas, con el mismo brazo lo mantengo ahí sin vendaje, sin nada, y con el mismo brazo intento hacer un medio de inmovilización de mis costillas. Pero si tenemos algo de material, podemos colocar una compresa y cinta duct tape de la gris, de esta, hacia donde van las costillas. O sea, digamos, si la fractura fue aquí, coloco la cinta duct tape hacia donde van las costillas con un apósito o algo abultado, una tela. ¿Listo? ¿Qué va a hacer esto? Va a disminuir ese proceso del movimiento paradójico, va a disminuir el dolor, va a hacer que mis lesiones no generen más daño, y pueden llegar a ser, aparte de eso, que la persona se vaya, si quiere, con un cabestrillito sosteniendo ahí para generar mayor inmovilización. Pero no coloquen ni tablas, ni férulas, ni vendajes alrededor de todo el tórax, solamente estas dos técnicas. Andrés Rodríguez, en caso de que el hueso roce rompa la piel, ¿qué se debe hacer? ¿Es aconsejable retomar el hueso a su lugar? ¿Retornar el hueso a su lugar? Bueno, muy bien. Andrés, entonces, cuando hay fracturas abiertas y sobre todo fracturas expuestas, miremos la diferencia. Una fractura abierta es que el hueso se fracturó y está asociado a una herida. No necesariamente se salió el hueso. Quiere decir que hay una herida abierta y el hueso está fracturado. Cuando hablamos de una fractura expuesta, es decir, que el hueso se salió, como lo que me acaba de decir usted. ¿Qué debemos hacer? La recomendación en áreas remotas, sobre todo para personal WFR, es reduzca la fractura, ¿listo? Lleve a su lugar, coloque su vendaje, coloque su medio de inmovilización y salimos. Para personal no capacitado que no tengan este WFR mínimo, lo que se recomienda es, cogemos el huesito, ¿listo?
Cogemos ese huesito, a ver si tengo por acá una compresa. ¿Con esto una compresa? Sí. Cogemos ese huesito, lo irrigamos con abundante agua y digamos que acá está mi huesito salido, ¿listo? Entonces yo llego, hago como una donita, ¿listo? Húmeda, dejo mi huesito que está salido ahí, lo dejo dentro de la parte húmeda y le coloco el vendaje igual, ¿listo? Pero ojo, esto es para personal no capacitado. Personal capacitado, la idea sería, si es posible, que se reduzca el hueso. Existen algunas contraindicaciones para la reducción de estos huesos largos. Una es que cuando haga la reducción del hueso se genere mucha resistencia. Esté muy duro, paro, lo dejo así. Otra, que si yo estoy poniendo el hueso en su lugar, aumente el dolor. Suena contradictorio, todos pensaríamos, uy, no, pero es que eso debe doler muchísimo. Pues realmente la reducción del hueso disminuye el dolor. ¿Listo? Por eso usted ve que una persona cuando se fractura se está traccionando el hueso. ¿Listo? Pararíamos. Si aumenta el dolor, paramos. Y tres, que haya compromiso del MSC distal, es decir, de la movilidad, de la sensibilidad o de la circulación en esa zona, pararíamos. ¿Listo? Si la persona está capacitada en la reducción de huesos largos. Si no, se dejaría el huesito por fuera, pero no se les olvide la donita con el hueso húmedo, la donita húmeda y el vendaje y el medio de inmovilización. Muy bien. Lucas Tobar, ¿qué clase de vendaje se utiliza? Más o menos ya lo Ya se lo explicamos, ¿no? menos. Ujú. Listo, no. Y Natalia Forero, ¿cómo es el manejo de hemorragias asociados a fracturas? Es tal cual el manejo para cualquier tipo de hemorragias. ¿Qué quiere decir esto? Que en la evaluación primaria, cuando estamos haciendo nuestro control de hemorragias, llegaremos a una fractura de pronto abierta. ¿Listo? Yo llego y digo, uy, pin, es una fractura, pero además es una hemorragia. ¿Qué me dice la evaluación primaria? Controle hemorragias, no controle fracturas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Controlo la hemorragia, si tengo la capacitación, haré la tracción del hueso largo, colocaré mi compresa. ¿Listo? Pam, 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 pam. Seguiré con el manejo en la evaluación primaria, el resto de las hemorragias y todo lo que se ve en la evaluación primaria. Y en la evaluación secundaria, ya controlé la hemorragia de esta fractura. Ya la estabilicé igualmente. Ahora me toca es entablillarla o colocarle un medio de inmovilización para seguir controlando la fractura. Pero ya haré esa parte en la evaluación secundaria. En la primaria manejo la fractura con un vendaje compresivo, reduzco la fractura si es necesario reducirla, hago un vendaje por compresión y continúo con mi evaluación primaria. Y en la secundaria manejaré la inmovilización de esa fractura. ¿Listo? Muy Camilo bien. Andrés, ¿las bajas temperaturas o la altura sobre el nivel del mar influye en el dolor? ¿Qué se recomienda aplicar en la zona para aliviar? ¿Cómo actuar en caso de hemorragia por fractura? Listo, entonces, pues con respecto a la hemorragia, ya miramos, ¿listo? Que si la temperatura o la altura puede aumentar el dolor, yo diría que la temperatura, las temperaturas frías pueden generar algo de irritación a nivel de esas terminaciones nerviosas que puede dar una sensación más psicológica de aumento del dolor. ¿Cómo las podemos manejar? Para personal no médico se recomienda analgésicos de venta comercial. ¿Listo? Y en altura no se les olvide, no utilicen medicamentos que tengan opioides, como el tramadol, como la codeína. ¿Listo? Porque pueden producir o pueden generar procesos de depresión respiratoria. Para personal médico se recomienda y es bastante utilizado el fentanilo intranasal. A pesar de que sea un opioide, se ha visto que es el que tiene menos riesgo de depresión respiratoria y sobre todo en la altura. Pero esto ya es más para personal capacitado de forma médica, o sea, es decir, médicos o jefes de enfermería que estén capacitados en áreas remotas. Muy bien. Fabián Parra, ¿las vendas Coban tienen algún uso específico?
Las vendas Coban. ¿Cuáles serán estas vendas Coban? Búscamelas ahí, las miramos. No las conozco por el nombre. No sé si son estas que tienen, que son las vendas israelíes. Listo, también no sé si se les llaman Coban, que hacen un proceso que es un vendaje por compresión. Ya miro la venda para saber. Ah, ok, no, ya las sé cuáles son. No, no, son una venda común y corriente. ¿Listo? Tienes un nombre especial, son un poco más costosas. Creo que por aquí en mi botiquín de cuando salgo a hacer actividades tengo una de esas vendas que tú llamas Coban. Son vendas semielásticas, no son elásticas completamente, son semielásticas. La función funciona igual que cualquier otro vendaje. ¿Listo? No tiene tanto problema. Muchas gracias chicos por estar acá, por vernos, por compartir, por darnos le gusta a estas publicaciones. La idea es pues que cada vez podamos aprender entre todos un poco más. Ya casi, aguantemos un poco más y saben que temas siempre serán bienvenidos. Nos vemos pronto y mucha suerte.